Donald Trump y los telepredicadores hoy en la Casa Blanca, evangélicos, cristianos, pentecostales. Muchos de estos son mega millonarios, manejan muchísimo dinero. En Estados Unidos, como tienen estas políticas o este piripipi de vas a concretar los sueños, la tierra de la libertad, que a veces es todo lo contrario, porque al permitir que funcionen este tipo de organizaciones, mucha libertad no tenés si estás permitiendo que capten impunemente y libremente a tus ciudadanos. Hay grupos como Génesis que han sacado temas hablando de estos telepredicadores. Jesus Know Me. Lo pueden escuchar, la verdad que no lo puedo poner acá porque me va a dar copyright, pero les sugiero que lo escuchen, es un tema fabuloso de Génesis. Por otra parte, les voy a mostrar lo que sucedía, ¿no?, hoy en la Casa Blanca. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. We are honored to come. Tirás $1 y no toca el piso. No voy a poner a todos en la misma bolsa, quizás que en ese grupo de supuestos líderes religiosos hay alguno que es honesto, quizás no los conozco a todos, no voy a decir, pero ahí hay muchos telepredicadores muy conocidos que se han hecho mega millonarios con el sufrimiento ajeno. Ahora yo me hago una pregunta, ¿no? En este caso, Dios, ¿con quién está? ¿Hay algún Dios que puede estar contento con alguien que está masacrando a seres humanos indiscriminadamente? ¿Puede haber alguien contento, algún Dios? Si nosotros como ciudadanos de pie no estamos contentos con lo que están haciendo, estas personas que dicen que son líderes religiosos, ¿pueden estar apoyando a una persona que está ordenando masacrar gente inocente en múltiples países del mundo por diversas cuestiones? Yo la verdad no entiendo. ¿Ustedes entienden esto? No, está bien, soy agnóstico y demás, pero sinceramente no puedo comprender lo contradictorio que es el mensaje que dan. ¿Cómo puede haber gente que dice que lucha por las creencias, por las doctrinas, pone la Biblia, leen sobre el tema de el prójimo, hacerle bien al prójimo y un montón de cuestiones que llevan todo lo contrario? Se enriquecen manipulando a personas vulnerables, apoyan a líderes políticos que impulsan guerras, invaden países soberanos, asesinando a gente inocente, a niños, adultos. Yo sinceramente, yo veo que están tocando a alguien con las manos manchadas de sangre. No sé, es lo que yo veo. Quizás me equivoco. Lionel Messi estuvo en la Casa Blanca. Es una persona muy admirada en el mundo, Messi, por los logros deportivos. Pero a nivel personal me llama la atención, ¿no? Porque aquí hace unos años, cuando ganaron el Mundial, no quisieron ir aparentemente a actos partidarios para premiarlos, para que no se confundan con temas políticos. Me pareció bien, con temas partidarios, no políticos. Pero ahora, con una premiación que le dan al club donde él juega, van a la Casa Blanca en medio de un conflicto terrible, donde están bombardeando países por todos lados, masacrando gente. Y se lo ve contento a Messi. Les voy a mostrar el video. Esto sucedió hace un ratito, ¿eh?
Yo sinceramente, como ser humano, no veo nada para festejar. No sé, no entiendo, no. Yo como, no sé, la verdad que como persona que me admiran a nivel mundial, ¿no? Hablando de si fuera Messi, ¿no? Yo no creo que es un buen momento para estar ahí con una persona que está en medio de un conflicto bélico. Pero es así, miren cómo... But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first. But that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. But some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the time. That was another one that wasn't supposed to happen. Venezuela is going great. It's been stabilized. We have a wonderful person as your president-elect, Delcy Rodriguez, and she and her staff have been doing a fantastic job working with us. We've taken out hundreds of millions of barrels of oil, and it's going to Houston and various other places where it's being refined, and we're sending them back far more money than they've made in many years, and actually very shortly it'll be more money than they... Bueno, básicamente lo que está diciendo Donald Trump es que están quitándole un montón de petróleo a Venezuela y que lo están refinando y demás, y también anunciando que van a liberar a Cuba. O sea, yo entiendo, yo estoy en contra de todas las dictaduras. Yo creo que lo de Cuba no debería haber sucedido, que las dictaduras son todas malas, son horribles. Pero también hay que ser sincero y decir que, bueno, Estados Unidos, cuando quiere bastardear y bloquear a un país, le hace un daño terrible, ¿no? Cuando te bloquea Estados Unidos, que es una gran potencia, no recibís comida, no recibís dinero, no podés importar, no podés exportar, no podés hacer nada, porque ellos dominan el mundo. Entonces, claramente va a empeorar la situación de cualquier país, esté manejado por quien esté manejado. Entonces, yo no sé, sinceramente, es como que utilizan las figuras admiradas del deporte, o del cine, o de la TV, o lo que sea, para de alguna manera blanquear las acciones que están llevando adelante. Yo, sinceramente, creo que debe haber mucha gente que está a favor de todo esto. Yo creo que Messi, al ser, no es ya una persona, sino que es una empresa de la cual depende un montón de gente, un montón de contratos mega millonarios, que la verdad que nosotros no estamos a ese nivel que está Messi. Creo que debe ser muy complicado para él y su familia negarse a cumplir con este tipo de cuestiones diplomáticas, visitas y demás. Pero sinceramente a mí me deja para pensar, ¿no? Que cómo el mundo económico y todo esto termina adueñándose de la ideología de las personas, de lo que quieren, de lo que creen, de lo que apoyan de alguna manera. No es la primer figura que apoya o que está al lado de gente que está cometiendo delitos atroces, lo ha hecho Diego Maradona, ha sucedido lo mismo, apoyaba dictaduras. Bueno, es como de un lado al otro. Yo entiendo que, bueno, son gente muy famosa, poderosa, y que, bueno, de alguna manera los ponen entre la espada y la pared y no les queda otra. Pero bueno, veía tantas sonrisas y demás, y eso me hacía ruido más que nada. Como que mucha sonrisa en el medio de declaraciones que son jodidas, y que hay un país que está siendo bombardeado. Bueno, hay varios países que están siendo bombardeados y están generando muchísimas muertes de seres inocentes, de niños, jóvenes, adultos, qué sé yo. Este tipo de cosas me chocan profundamente. No sé ustedes qué piensan. ¿Soy yo que estoy mal? ¿O a ustedes les choca? Los leo en los comentarios, Me gustaría saber ustedes qué piensan. Igual yo debo decir que a mí me cae mal, porque sinceramente, si vos sos empático, no podés estar fuera de esto. O sea,
Hay gente en Israel, hay gente en Irán, hay gente en Medio Oriente que está falleciendo a causa de las acciones de este señor que van a visitar. Entonces, creo que si tenés un poco de empatía, pero también entiendo la posición. Es gente muy poderosa, es gente que, de alguna manera, si te invitan y no vas, es como que te estás tomando de enemigo. Entonces, es complicado decirle no a Donald Trump también, ¿no? Es una posición complicada para Messi. No me gustaría estar en los zapatos de Messi, y más que sabe que va a ser criticado, porque ya hay mucha gente que lo está criticando y demás, con justa razón, pero pobre también, qué sé yo. Yo me hubiera guardado las sonrisas, por lo menos. En este momento, por lo menos hubiera puesto. No me hubiera reído. Lo hubiera tomado como lo que es. Un momento triste para la humanidad. No lo hubiera tomado con esas sonrisas y demás. Tenés que ir, bueno. Vas. Pero, de última, ¿entendés? Porque yo no creo que a Messi le guste que manden a sus hijos a morir a Medio Oriente. Y el pueblo norteamericano está sufriendo la muerte de muchos jóvenes a causa de estas decisiones de gente que no va a la guerra, porque yo no lo veo a el hijo de Trump yendo a la guerra, no lo veo a los hijos de los poderosos yendo a la guerra en este momento. Los esconden para no ir. Pero bueno, tampoco lo veo a Donald Trump subiendo un avión en este momento. Pero bueno, son cuestiones complicadas que estamos viendo. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.